¿Sabías que el 90% de las plantas de interiores se mueren por un mal riego? Y por eso hoy te voy a mostrar cómo riego mi tienda de plantas y te daré 5 tips para que no cometas errores al momento de regar tus plantas de interiores. Desde cuánta agua utilizar, cómo calendarizar tus riegos, todo eso y más te lo contaré en este video. Así que quédate hasta el final para convertirte en un experto con el riego de tus plantas. Y bueno, antes que nada, yo soy Sebastián Caito, soy ingeniero agrónomo en horticultura y tengo esta pequeña tienda de plantas de interiores como parte de mi emprendimiento, ya que me apasionan todo el tema de las plantas de interiores. Y ya llevo casi un año completo vendiendo plantas y como toda habilidad, el riego es algo que se va aprendiendo con la experiencia y pues poco a poco he ido perfeccionando también pues mi calendario de riegos, conociendo las diferentes plantas. Y pues siempre me gusta empezar con un orden para que no se me olvide o no me falte regar ninguna planta, ya que pues son bastantes plantas. La última vez hice un cálculo, creo que son más de 150 plantas. Y pues de esta manera, con un orden, eh, pues me aseguro de que todas las plantas tengan su riego adecuado. Siempre me gusta empezar por esta esquina, como que ya le agarré el flujo, ¿no? Empezar primero con este estante de aquí, donde tengo todas las plantas pequeñas, las de 4 pulgadas. Y una vez terminando aquí, me muevo a los estantes, después a la mesa central y después a las plantas que están de ese lado, que ahorita se las muestro. Y bueno, como tip número 1, que considero que es el más importante cuando se trata de regar plantas, es conocer las necesidades de cada variedad. Obviamente existen muchísimas variedades de plantas, pero las podemos agrupar por categorías. Y para esto es importante saber un poco más sobre las variedades, como por ejemplo las calateas, como esta de aquí, les gusta mucho la humedad en el sustrato. Entonces siempre me aseguro de que se mantengan húmedas todo el tiempo, pero que no esté encharcado, ya que puede ocasionar pudrición de raíz y de tallo. Los helechos de igual manera son plantas que requieren de bastante humedad en el sustrato y un riego bastante constante. Y te recomiendo que una vez que obtengas una planta nueva, investigues un poco más sobre la planta, sobre qué variedad es, qué necesidades requiere, porque no vas a regar una suculenta como un helecho, ya que si riegas en exceso a las suculentas, se pudren muy fácilmente. Y un helecho no lo puedes dejar secar, ya que se te va a marchitar y pues lo vas a perder básicamente, ¿no? Entonces, primero que nada es, no tirarlas. Primero que nada es conocer bien qué variedades de plantas tienes en tu hogar, investigar un poco más sobre estas variedades, si son de requerimientos de agua bajo, intermedio o alto. Podemos categorizarlas más o menos en estas 3 categorías. Como les decía, las calateas, los helechos, eh, las fitonias, la palma camedor, las palmeras en general, les gusta mucho la humedad en el sustrato, entonces puedes regarla con mayor frecuencia. Una planta con riego intermedio podría ser un anturio, un filodendro, un potos, una difenbachia. Y las plantas que requieren de muy poco riego son como las suculentas, las peperomias. De hecho, aquí tengo una peperomia que me pasé de riego.
y es algo que pues yo hasta la fecha puedo cometer errores, ya que pues las plantas son seres vivos que no podemos controlar muchos factores. Entonces, como pueden ver, pues esta peperomia tuvo exceso de riego y se pudrió el tallo, pero la podemos rescatar, que es lo bueno. Y de igual manera las lenguas de suegra o las sansevieras pueden tolerar muy poco riego. Entonces, una vez entendiendo cuáles son las necesidades de tus plantas, puedes agruparlas en estos tres grupos. Y puedes hacer algo muy interesante. Puedes poner todas tus plantas que requieran de mayor cantidad de riego en un lado, en un estante o en una esquina. Las que requieran de un riego intermedio al lado o en otro estante. Y las que requieran muy poco riego en otro estante o en algún otro lugar de tu hogar, dependiendo de las condiciones, obviamente, de dónde están estas plantas. Bueno, voy a terminar de regarlas. Ok, pues una vez que termino el estante con las plantas de 4 pulgadas o las plantas pequeñas, procedo a regar las plantas de los estantes. Siempre me gusta empezar por el estante de arriba, seguido por el de en medio, el de abajo, y acá abajo también tengo más plantas. Ahorita no la pueden ver, pero ahí están. Eh, y el tip número 2 para el riego de las plantas de interiores es el calendario. Hacer un calendario, la verdad es que me ha funcionado bastante y es algo que lo recomiendo ampliamente. Sin embargo, hay que tener un poco de flexibilidad, obviamente, ya que las plantas de interiores pues son seres cambiantes, seres vivos, y no nos vamos a aferrar a que un día eh, regar la misma cantidad para la misma planta todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que la temperatura cambia, las plantas dejan de crecer o al contrario, puede que el sustrato se mantenga muy húmedo y si regamos en exceso, pues las raíces se pueden pudrir o el tallo y pues ocasiona la muerte de las plantas, ¿no? Pero un calendario nos ayuda a tener una estructura para que no se nos olvide revisar las plantas y revisar qué necesidad de riego requieren, básicamente. Entonces, lo que yo hago es un calendario muy básico aquí en mi teléfono. De hecho, yo tengo 3 zonas donde tengo plantas. Esta es una de ellas, que es la tienda de plantas. Tengo una terraza donde tengo más plantas, las que van en crecimiento y las que están como en stock, las que ahorita prefiero mantener allá antes de traerlas a la tienda. Y también la zona de la propagación. Entonces tengo básicamente tres zonas de plantas, ¿no? Entonces también me ayuda para que pues el trabajo sea un poquito más liviano, porque si me pongo a regar todas las plantas que tengo en un solo día es prácticamente estar todo el día regando plantas. Algún día voy a tener unas mesas de riego automáticas, es la visión a futuro. Hasta que no las tenga, pues tengo que regar manualmente, obviamente. Entonces, tener este calendario pues me facilita, ¿no? Poder establecer un calendario para la tienda, un calendario para la terraza donde están en stock y un calendario para la propagación. Y el calendario es de la siguiente manera. Una vez teniendo en cuenta las necesidades de nuestras plantas, eh, podemos hacer este calendario. Yo los días jueves los dedico a regar las plantas de la tienda. ¿Por qué? Porque yo abro los fines de semana, únicamente abro sábados y domingos para que la gente venga a comprar sus plantas. El resto de la semana lo tengo como por visita o por cita o entregas a domicilio. Entonces, lo que yo quiero es que se rieguen el jueves para que el viernes tengan un día más de pues de filtración para que no tenga todos los estantes manchados y lodo y etcétera, para que el día sábado estén en su punto ya bien regadas y la gente que venga a comprarlas las pueda llevar a casa sin tener que regar, sin tener que preocuparse para regarlas
ya que muchas veces se emocionan las personas de una nueva planta, tienen una vida un poquito ajetreada, ¿no? Entonces llegan a la casa, ponen su nueva planta en su estante y empieza la semana y se les olvida regar la planta y cuando se dan cuenta la planta ya está marchita, a punto de morir, ¿no? Entonces lo que yo visualizo es que las plantas estén en su punto de riego para que al momento de llevarlas a casa las puedan tener y logren aclimatarse para posteriormente comenzar ya con el riego dependiendo de la condición que tenga su nuevo hogar. ¿Okay? Entonces yo los jueves riego todas las plantas, dejo viernes, sábado y domingo para que se seque un poco el sustrato y los lunes hago una revisión. Riego las plantas que requieran de mayor cantidad de riego, como lo son las calateas y los anturios y también los helechos, porque ya llevan 3 días sin riego para este punto, entonces ya están pidiendo otra vez un riego para que se mantenga el sustrato húmedo. De igual manera, esto también es dependiendo donde te encuentres, observando las plantas, cómo se comportan. Y pues yo aquí ya establecí un poco ese calendario, ¿no? Que más o menos en 3 días eh, es el tiempo suficiente para que la planta pueda volver a regarse y no se seque por completo el sustrato con las especies que requieren de más riego, ¿no? Y las que no requieren de tanto riego, pues no las riego ese día, el día lunes. Entonces, las que no requieren de tanto riego, pues vuelvo a revisarlas el jueves y si todavía tiene un sustrato húmedo, no las riego. Pero la mayoría para este punto ya requieren el riego, entonces por eso ya he establecido como un calendario semanal que los jueves riego todas, los lunes riego las que mayor necesidad tienen y los viernes otra vez vuelvo a regar todas. Más o menos ya es mi calendario establecido, entonces te recomiendo que hagas un calendario más o menos así estructurado conforme a tus tiempos, conforme a las necesidades de tus plantas y conforme a las condiciones de tu medio ambiente. Y pues es muy fácil, lo puedes poner en tu teléfono, puedes poner recordatorios para que no se te olvide y básicamente es la manera de poder estructurar un poco el riego de tus plantas de interiores. Así que voy a seguir regando las plantas de aquí y vamos después con el siguiente tip. Muy bien. El tip número 3 es observar a tu planta. Esta planta de aquí la dejé secar a propósito. Es un helecho nido. Eh, y una vez que conocemos nuestra planta, podemos observarla y determinar si ya nos estamos pasando de riego o si le está haciendo falta el riego. Entonces, bueno, como ya conocemos que el helecho es una planta que requiere de mucha humedad y claramente yo sé o estoy consciente que no le he regado en una semana, entonces el sustrato claramente ya está seco, la planta ya está muy liviana y se puede ver luego cómo están las hojas decaídas, ¿no? Podemos observar que las hojas están marchitándose. Todavía no se ha muerto la planta, todavía está viva, pero ya está estresada, ya tiene estrés hídrico. Entonces es importante aprender a observar nuestras plantas. Obviamente lo que requiero hacer es regar de inmediato y asegurarme de que quede bien regada. Porque ¿qué puede pasar? Que me lleva al tip número 4, es la cantidad de riego. Que de hecho también esta nos sirve de ejemplo. Hagamos un ejercicio muy rápido. Bueno, tenemos la planta que ya requiere de riego de inmediato. ¿Y qué pasa? Ok, la riego, ¿no? Llego con mi cubetita, mi botella y hago lo siguiente. Y al parecer ya la regué. Claramente ya la regué, ¿no? Estamos de acuerdo que le eché agua. Pero ¿qué pasa? Como el sustrato ya está extremadamente seco, no retiene la humedad del riego. Entonces, si la descubro,
puedo observar que todavía tiene puntos secos, completamente secos, ya que todo el agua se filtró. Entonces, aunque le haya echado agua, no significa que mi planta ya esté regada. ¿Qué puedo hacer? Pues utilizar el método de riego por inmersión. Y el método por inmersión es bastante sencillo, es un poquito más tardado, pero también es muy eficiente. Vas a necesitar una bandeja, un contenedor del agua y vas a llenar de agua más o menos como a la mitad o un tercio y dejar que tu planta absorba solita el riego, el agua. Puede tardar desde 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, va a depender mucho de la planta que sea, el sustrato, si está muy seco o ya tiene un poco de humedad. Y vas a dejarla reposar hasta que puedas observar la capa de la superficie húmeda. Una vez que logras ver que está húmeda la capa, la puedes retirar y continuar con el riego de las demás plantas. Como lo mencioné, es un método un poco más tardado, pero también es muy eficiente. O asegurarme de regarla súper bien, dándole varias veces que drene el agua, volver a regar y que vuelva a drenar el agua. Y pues bueno, ya podemos observar que el sustrato ya está completamente húmedo. Significa que nuestra planta ya puede absorber esta agua para volver a revivir. Y como última recomendación, el tip número 5 es utilizar el sustrato adecuado para cada planta, ya que no todas las plantas requieren del mismo sustrato. Por ejemplo, los anturios y las calateas que les gusta más humedad prefieren un sustrato que sea bastante húmedo, que pueda retener la humedad, pero que también pueda drenar ese exceso de riego y que no se compacte, ya que si se compacta, y de hecho esto es para todos los sustratos, si se compacta mucho el sustrato, las raíces no pueden crecer bien y las plantas requieren de oxígeno de igual manera en las raíces. Entonces, si tienes un sustrato muy compactado, prácticamente estás asfixiando a las raíces, lo que ocasiona la pudrición de raíz y pues las plantas se mueren después. De igual manera, las plantas como los filodendros o como las alocáceas requieren de un sustrato muy pero muy poroso para que drene bastante bien el agua, en especial las alocáceas que son muy sensibles con la pudrición del tallo. Es muy importante usar el sustrato adecuado. Entonces, una vez que ya conocemos nuestras plantas, que ya tenemos el calendario, ya sabemos cómo regarlas y si es posible cambiarlas de sustrato a un sustrato que les guste, que sea lo ideal para cada variedad, ya que muchas veces los viveros no utilizan los sustratos en absoluto los adecuados, así que lo ideal es cambiar de sustrato a tu planta para que se adapte de la mejor manera y puedas regarla con mayor eficiencia. Si te interesa conocer más sobre los sustratos, suscríbete al canal ya que estaré subiendo más información relevante a esto. Y para terminar, checa este video de aquí sobre las plagas, de cómo controlarlas y qué producto puedes utilizar para que complementes con todo tu riego el control adecuado de plagas. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, dale like, deja en los comentarios si te interesa aprender más sobre algún tipo de planta en especial. Nos vemos en el próximo video. Bye.